¿Y si vivieras en un lugar donde no haya aeropuerto? Donde el barco que trae comida, combustible y medicinas puede tardar meses en llegar. Y donde, si alguien se pone enfermo, pueden pasar días hasta que pueda ver a un especialista. Es difícil imaginar una rutina así, ¿verdad? En medio del Atlántico Sur, hay una isla que lleva el aislamiento al límite. Un pueblo solitario, encajado entre el mar y la ladera de un volcán activo. Allí viven unos pocos cientos de personas. Los apellidos se repiten, generación tras generación. Y la tasa de asma es tan alta que se ha convertido en un caso de estudio para científicos de todo el mundo. Hoy, Bello Mundo te lleva a Tristán da Cunha, el lugar habitado más inaccesible del planeta. Número 1. Ubicación. Tristán da Cunha es un archipiélago británico perdido en medio del Atlántico Sur. Se encuentra entre África y Sudamérica, pero tan lejos de ambos que parece estar fuera del mapa. Para tener una idea práctica, la isla está a unos 2.800 kilómetros de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En cuanto a Sudamérica, la distancia supera los 3.300 kilómetros. Y lo más curioso es que el punto habitado más cercano ni siquiera es un continente. Se trata de otra isla británica llamada Santa Helena, que también está aislada por naturaleza, y aún así se encuentra a más de 2.400 kilómetros de distancia. Es decir, incluso el vecino más cercano está demasiado lejos. El archipiélago incluye otras islas más pequeñas con nombres muy particulares, como Nightingale, Gove, Stoltenhof, Inaccessible e Ilha do Meio. Pero nadie vive en ellas de forma permanente. La vida se concentra en un único pueblo en la costa norte de la isla principal, que también lleva el nombre de Tristán da Cunha. Este pueblo se llama Edimburgo de los Siete Mares, y en breve volveremos a él con más detalles. Como se puede imaginar, llegar hasta allí no es nada sencillo. No hay aeropuerto, ni pista de aterrizaje, ni espacio para un avión pequeño. La única forma de entrar o salir de la isla es en barco. El viaje comienza con un vuelo a Ciudad del Cabo. Desde allí, se embarca en uno de los pocos barcos que realizan la travesía. Y eso ya es todo un logro. Estos barcos salen muy pocas veces al año, en fechas fijas y con plazas muy limitadas. La prioridad es siempre para los residentes, médicos, técnicos y funcionarios del gobierno. Quien piense en visitarla debe solicitar autorización, explicar el motivo, presentar informes médicos y cruzar los dedos para que le den el sí. E incluso después de que todo esté aprobado, nada garantiza que pueda desembarcar. Cuando el barco se acerca a la isla, todo depende del océano. Si el mar está agitado, los botes no pueden atracar. Ha habido casos en los que los barcos han permanecido allí durante días, frente a la costa, esperando a que amainara el oleaje. Y el clima no ayuda mucho. Los fuertes vientos, la lluvia, la niebla y los cambios bruscos de temperatura forman parte del día a día. Aún así, este rincón perdido en medio del océano se mantiene firme, sustentando una de las comunidades más estables y resilientes de todos los territorios aislados del planeta. Número 2. Historia. Mucho antes de tener pueblo, puerto o fábrica, Tristán da Cunha ya aparecía en los mapas. El nombre proviene de un navegante portugués llamado Tristão da Cunha, que avistó la isla a principios del siglo XVI, durante una expedición por el Atlántico Sur. El mar estaba tan embravecido que ni siquiera pudo acercarse. Solo la vio desde lejos, registró su posición y bautizó ese pedazo de tierra con su propio nombre. El nombre se quedó. Durante siglos, la isla permaneció allí, aislada, sin nadie. Algunos barcos la avistaban desde lejos, la anotaban en sus diarios de a bordo, pero casi ninguno se arriesgaba a detenerse. No tenía puerto,
No tenía refugio, no tenía gente. La historia comenzó a cambiar en el siglo XIX, cuando el Reino Unido decidió ocupar el territorio por una razón muy estratégica. Ya controlaban otra isla remota en la región, Santa Helena, que se hizo famosa en todo el mundo por ser el lugar donde Napoleón Bonaparte, emperador francés, fue exiliado y acabó muriendo en 1821. El temor de los británicos era que algún enemigo intentara utilizar Tristán da Cunha como base de rescate. Para evitarlo, en 1816 enviaron una guarnición militar para ocupar la isla. La misión duró poco, pero algunos soldados decidieron quedarse. Después trajeron a sus familias, y allí, en medio de la nada, nació una comunidad. Un nombre que aún hoy se recuerda allí es William Glass. Él ayudó a organizar las primeras reglas de convivencia, basadas en el trabajo colectivo y la división justa. En un lugar tan aislado, nadie sobrevive solo. Las familias compartían lo que tenían, se cuidaban unas a otras y vivían de lo que el mar y la tierra les ofrecían. Con el tiempo, llegaron otras personas, se celebraron bodas entre los propios habitantes, nacieron hijos allí mismo y el pueblo fue tomando forma. Durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, la vida era sencilla y directa. Plantar, pescar, criar animales y comerciar con los escasos barcos que aparecían por la región. Pero entonces, en 1961, el gran problema de la isla dejó de ser el aislamiento. Número 3. Volcán. La mayor parte de la masa terrestre de Tristán es un único volcán gigantesco, el Queen Mary's Peak, con más de 2.000 metros de altura. Y ese año, el volcán despertó. Comenzó con ligeros temblores, comunes en la región. Pero en octubre, se abrió una fisura muy cerca del pueblo. El volcán, que parecía dormido, comenzó a soltar lava, lentamente pero sin parar. El flujo avanzaba hacia la zona habitada. Sin otra alternativa, los residentes fueron evacuados. Primero fueron llevados a la isla vecina de Nightingale, luego a Ciudad del Cabo y, finalmente, cruzaron el océano hasta el Reino Unido. Pasaron casi 2 años viviendo en campamentos improvisados en el sur de Inglaterra, lejos de todo lo que conocían. Mucha gente pensaba que se quedarían allí, pero no fue así. Cuando una misión técnica fue a la isla y confirmó que los daños no eran tan graves como parecían, la decisión vino directamente de la propia comunidad. Querían volver a casa. En 1963, los residentes desembarcaron de nuevo en Edimburgo de los 7 mares. Reconstruyeron todo desde cero: casas, escuela, cobertizos, iglesia, campos de cultivo e incluso la fábrica de procesamiento de langosta. Y volvieron a la rutina de siempre. Número 4. Pueblo y población. Como ya hemos adelantado, Tristán da Cunha no tiene ciudades, distritos ni pueblos dispersos. Solo hay un pueblo. Allí es donde todas las familias viven, trabajan, estudian y conviven. El nombre oficial es Edimburgo de los 7 mares, en homenaje al duque de Edimburgo, que visitó el archipiélago en la década de 1950. Se encuentra en un pedazo de tierra casi imposible, encajonado entre el océano y la base del volcán. Por un lado, las olas golpean con fuerza. Por el otro, las verdes laderas se elevan hasta desaparecer entre las nubes. En medio de todo esto, se encuentran las casas alineadas, los cobertizos, la iglesia, la escuela, la panadería, el centro comunitario y la pequeña fábrica que mueve la economía local. La población es pequeña, poco más de 260 personas, y prácticamente todo el mundo lleva apellidos procedentes de las familias fundadoras, como Glass, Green, Swain, Lavarello, Repetto, Rogers y Hagan. Por supuesto, con el tiempo también han aparecido otros apellidos,
pero la base sigue siendo esa. Por eso, no es exagerado decir que quien nace allí crece sabiendo que tiene algún grado de parentesco con casi todo el mundo. Este origen compartido no es solo una curiosidad, aparece en los estudios genéticos y tiene un impacto directo en la salud. Tristán da Cunha se hizo famosa entre los científicos por la alta prevalencia de enfermedades hereditarias, especialmente el asma. Las investigaciones indican que cerca de un tercio de los residentes cumplen los criterios médicos formales para el asma, una tasa muy superior a la media mundial. En la década de los 90, un equipo de científicos pasó meses en la isla reconstruyendo árboles genealógicos, recogiendo muestras y analizando generaciones enteras. El caso ganó tanta visibilidad que la isla se convirtió en tema de un documental de la BBC y pasó a ser conocida informalmente como Asthma Island, que significa la isla del asma. Número 5. Infraestructura. Vivir en un lugar tan remoto convierte cualquier estructura básica en un reto. Y Tristán da Cunha lo sabe bien. La salud, por ejemplo, depende de un único centro médico. Se trata del Camogli Healthcare Center, construido según los estándares británicos y equipado para atender a la comunidad, pero dentro de unos límites. No tiene UCI, no tiene un centro quirúrgico completo. Solo hay un médico residente. El equipo de enfermería se cuenta con los dedos. Cuando el caso es más complejo, entra en juego la telemedicina. Las imágenes y los exámenes se envían a especialistas en el Reino Unido o Sudáfrica. Y si la situación es grave, la única salida es la evacuación por barco a Ciudad del Cabo. Dependiendo del tiempo y las olas, esto puede llevar días o semanas. Pero no solo la salud vive en este delicado equilibrio. La energía de la isla proviene, en gran parte, de generadores diésel, conectados principalmente a la fábrica de langosta. En los últimos años se han empezado a instalar paneles solares, pero el sistema sigue dependiendo de los barcos que traen el combustible. Si el barco se retrasa, el riesgo de apagón es real. El agua potable proviene de un arroyo llamado Big Watron. Se capta, se lleva a depósitos y se distribuye por gravedad. Funciona, pero no sobra. ¿Y las aguas residuales? Van a las fosas sépticas y luego se vierten al mar. No hay plantas de tratamiento ni grandes redes de recolección, lo que en sí mismo no parece muy respetuoso con el medio ambiente. Sin embargo, el volumen es pequeño y el impacto medioambiental acaba siendo menor que el de las grandes ciudades. ¿Teléfono móvil? Ni rastro. Hay internet, pero es por satélite, caro, inestable y con planes limitados. Por eso, amigos míos, podéis olvidaros de la idea de streaming, videollamadas o redes sociales todo el día. Para comprar comida hay un único mercadito, pero no tiene el mismo stock que nuestros supermercados. Los pedidos deben hacerse con semanas de antelación, porque llegan en los barcos pesqueros que conectan la isla con Sudáfrica. De hecho, casi todo en Tristán se puede contar con los dedos de la mano. 2 policías, una escuela con unos 20 alumnos, de entre 3 y 16 años, una guardería, un banco, una oficina de correos, y eso es todo. No hay restaurantes, ni cajeros automáticos. Cuando cobran su salario, los residentes van al banco y sacan dinero en efectivo. Todas las transacciones se realizan en libras esterlinas. Y a pesar de todas estas limitaciones, el pueblo funciona. Número 6. Langosta, sellos y supervivencia. Como habrás notado, la vida en la isla gira en torno a lo esencial. Cada familia cultiva sus propios alimentos y cría algunos animales: gallinas, ovejas, patos y, como máximo, una vaca por casa. Esta norma fue impuesta por el gobierno británico para proteger la vegetación autóctona, ya que casi la mitad de la isla es zona protegida.
Otra cosa que llama la atención allí es que no hay terrenos en venta. Oficialmente, todo pertenece a la comunidad y todo el mundo participa en el funcionamiento colectivo. Cada uno tiene su función. No existe la idea de propiedad privada tal y como la conocemos. Sin embargo, incluso con esta vida sencilla, hay una actividad que sustenta la economía de la isla: la pesca de langosta, tan importante que incluso aparece en la bandera local. Durante la temporada de pesca, los hombres se hacen a la mar y las mujeres trabajan en la fábrica cercana al puerto, donde se procesan y congelan las langostas. El destino final suele ser Japón o países de Europa, y es ese dinero el que paga prácticamente todo lo que no se puede producir allí, como combustible, medicamentos, materiales de construcción y automóviles. Puede parecer exagerado, pero Edimburgo de los 7 mares tiene un buen número de vehículos, incluso demasiados para su tamaño. A pesar de ser pequeña, la aldea utiliza camionetas, furgonetas y tractores para transportar mercancías del puerto a los almacenes, llevar material agrícola a los campos y atender emergencias. Pero como todo llega por mar, todo viene en barco, y eso incluye cada coche, cada pieza de repuesto, cada moto o camión pequeño que hay en la isla. Cuando alguien necesita un vehículo nuevo, lo pide con antelación, espera a que haya espacio en la bodega del barco y reza para que el mar permita el desembarque ese día. Otra fuente de ingresos proviene de los sellos y monedas conmemorativas. Como se lanzan en tiradas pequeñas y provienen de un lugar tan remoto, se han convertido en artículos de colección. El gobierno local aprovecha para recaudar fondos y mantener proyectos comunitarios. La economía no tiene lujos. La mayoría trabaja en el sector público, en la fábrica o en funciones comunitarias. Al fin y al cabo, es el sentido de colectividad lo que mantiene todo en funcionamiento. Número 7. Lugares. Además de la absurda distancia y del viaje, que ya es una aventura en sí mismo, Tristán da Cunha sorprende por la variedad de sus paisajes. Toda la isla es de origen volcánico, con laderas empinadas, campos verdes y zonas de vegetación totalmente intacta. El aislamiento ha acabado protegiendo especies que no existen en ningún otro lugar. La fauna es lo más destacado. La isla es un lugar de nidificación de docenas de aves marinas y alberga especies endémicas, como el famoso albatros de Tristán, que solo se reproduce allí y está clasificado como vulnerable. Además de él, es fácil ver lobos marinos descansando en las rocas y grandes bandadas de aves volando a lo largo de la costa. Dependiendo de la época, aparecen otros visitantes. En los meses de enero y septiembre, aparecen los pingüinos rockhopper, que forman parte del paisaje de la isla. De mayo a octubre, es posible avistar ballenas pasando por las aguas profundas que rodean el archipiélago. Las playas, formadas por arena negra debido a la actividad volcánica, son un espectáculo aparte. Cerca de los campos de patatas hay tramos seguros para bañarse, protegidos por rocas que disminuyen las corrientes y alejan a los tiburones. Para los amantes del senderismo, un recorrido de media hora lleva hasta la cima del volcán principal. Es obligatorio ir acompañado de un guía, pero merece la pena. Desde lo alto se puede ver un lago en forma de corazón dentro del cráter, y a pesar de ser tan pequeña, la villa tiene algunos puntos de interés, como un museo que cuenta la historia de la isla, una cafetería, un bar, 2 iglesias e incluso un campo de golf. Dependiendo de la época del año, el visitante también puede participar en las tradiciones locales y las fiestas comunitarias. Número 8. Festivales. A pesar de vivir en el lugar más remoto del planeta, los habitantes del pueblo conservan sus propias tradiciones. En Nochevieja, por ejemplo, todo el pueblo se anima. Los jóvenes se disfrazan con máscaras y ropa improvisada y van de casa en casa asustando a los vecinos. Son los okalolis,
una antigua tradición que recuerda a las fiestas europeas de invierno, mezclando sustos, bromas y muchas risas. Pero la celebración más importante del calendario de la isla siempre ha sido la dedicada a la monarquía británica. Durante más de un siglo se conoció como la Fiesta de la Reina, creada en el siglo XIX y celebrada en junio, tras el Official Birthday, la fecha simbólica utilizada por el Reino Unido para celebrar el cumpleaños del monarca. Con el fallecimiento de la reina Isabel en 2022, la comunidad hizo una adaptación natural. La fiesta cambió de nombre y pasó a llamarse Día del Rey, que ahora se celebra en noviembre, coincidiendo con el cumpleaños real del rey Carlos. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: un día entero de juegos comunitarios, competiciones, música, reuniones familiares y esa sensación de que todos forman parte de la misma historia. Y para terminar este recorrido por las tradiciones locales, falta hablar de un capítulo esencial de la isla, la gastronomía de Tristán da Cunha. Número 9. Gastronomía. Si hay algo que define bien la vida en Tristán da Cunha, es la simplicidad, y eso se refleja directamente en la comida. Como casi todo aquí se produce para el consumo local, la base de la alimentación proviene de la tierra y del mar. ¿La estrella del momento? La patata. No es solo un acompañamiento, es parte de la identidad de la isla. De hecho, incluso fue moneda de cambio durante la Segunda Guerra Mundial. A falta de dinero, la gente usaba patatas para comprar periódicos, cigarrillos y hacer trueques. Se convirtió en un símbolo. Tanto es así que incluso el sello oficial se imprimió con un dibujo de una patata y una cotización del tipo 4 patatas por 1 centavo. Hasta hoy, cada familia cultiva sus propias patatas en un campo comunitario llamado de Patches. Y como no podía faltar, en los festivales de la Isla High, un concurso de las mejores patatas fritas e incluso esculturas hechas con patatas. Pero la isla no vive solo de patatas. La langosta también es muy apreciada. Se vende al exterior, pero también aparece en los platos, junto con pescado frito, buñuelos y carne de vacuno u ovino, todo criado allí mismo. Un plato típico es el plo, una especie de risotto con curry y carne o pescado. También hay una versión vegetariana, el white plo. En cuanto a los dulces, lo más habitual es el bolo seco, el pudín de calabaza y unos coconut fingers, una especie de pastel cubierto de coco y glaseado rosa. La comida aquí tiene poco lujo, pero mucho significado. Cada ingrediente se cuenta, se valora y se comparte. Y por hoy nos despedimos. Pero ahora dime, ¿podrías vivir en un lugar tan aislado como este? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención de esta isla en medio de la nada. Si te ha gustado este viaje, deja tu me gusta y suscríbete aquí al canal Bello Mundo. Activa la campana para no perderte los próximos destinos. Nos vemos en el próximo viaje.